Y hoy vamos a hablar sobre la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. Y podemos encontrar la palabra en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La predicación de Juan el Bautista, un hombre de Dios, el precursor de Jesús. Mateo 3 del 1 al 12. En los primeros 10 capítulos de Mateo se registra la revelación del rey a la nación de Israel. En los capítulos 1 y 2, Mateo da su linaje y nacimiento, mostrando cómo a partir de los profetas que Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Señor Jesús, Yeshua, es el rey de Israel. Y en el capítulo 3 presenta a Jesús mediante su precursor, Juan el Bautista. Él fue, según muchos, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por 400 años no se había oído ningún profeta. Según algunos, las escrituras nos dicen que los profetas fueron hasta Juan. Muchos dicen eso, porque las escrituras lo dicen, que los profetas fueron hasta Juan. Pero otros dicen que fue un error al interpretar los traductores desde los originales, que no dice que los profetas fueron hasta Juan, sino que de Juan o hasta Juan hablaron los profetas. De Juan estaban hablando los profetas cuando daban sus profecías. Tal vez en aquel tiempo ya los judíos habían aceptado el hecho que la voz profética ya no se dejaba oír. Decían que hacía 400 años que no había profeta. Como ellos mismos decían, no se escucha la voz. Y no había nadie que respondiera. Pero a través de Juan el Bautista volvió a resonar la voz de Dios. Lucas 6:16, Juan significa gracia o favor. Su padre era Zacarías, de la familia sacerdotal, su madre Isabel, y eran descendientes de Aarón, pariente de María, la madre de Jesús, que pertenecía a la tribu de Judá. Juan el Bautista era un verdadero modelo de ministro, de creyente y de hijo de Dios. Lo leemos en Mateo 3:1, dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En el desierto no era un auditorio hermoso y allá iba la gente. Era un hombre de Dios, un hombre santo, con una predicación desafiante, recta, imparcial, no discriminaba al pobre, no adulaba o endulzaba al rico, denunciaba intrépidamente el mal cuando y donde quiera se lo encontraba. Decía la verdad, así le costara la vida. Y de hecho, le costó la vida. Así fuera Herodes, el mismo rey Herodes, a él no le importaba. Mientras estuviera pecando contra Dios, sí, porque Herodes estaba contrayendo un matrimonio malvado e ilegal, haciéndose pasar por gobernante, puesto a dedo, como dicen en Cuba, gobernante de Israel como si fuera judío. Y el mismo gobernante Herodes, que pecaba en ese matrimonio malvado e ilegal, Juan le reprendía. Si los escribas y los fariseos, si eran los líderes del judaísmo ortodoxo o los jerarcas de la iglesia de aquellos tiempos, no importaban. Si los jerarcas de la iglesia estaban inmersos en el formalismo, en el ritualismo, Juan no dudaba en declararlo. Si la gente corría y vivía
volviéndole las espaldas a Dios, Juan el Bautista se lo decía. A quien fuera, él le cantaba la verdad en la cara. Siempre que Juan veía la maldad, ya sea en el gobierno o estado, en la religión o iglesia, en la sociedad, en el pueblo, Juan lo denunciaba. Juan era como una luz que iluminaba en un lugar oscuro donde estaba escondida la basura. Era como la boca de Dios que confrontaba todo el país. La verdad, decía Diógenes, es como la luz para los ojos irritados. Hay gente que le gusta decirle la verdad a los demás, pero no le gusta que se las digan a ellos. Decía Diógenes, el que no ofende nunca a nadie, nunca le hace ningún bien a nadie. Así que si usted no quiere ofender a sus hijos, a los hermanos o al que sea, entonces nunca le va a hacer un bien. Ha habido tiempos y lugares en los cuales los maestros y los predicadores han tenido que ser demasiado cuidadosos al predicar, al hablar, para no ofender. También para no meterse en problemas con el gobierno. Pero las situaciones que hoy se presentan y los tiempos que estamos viviendo ameritan dejar la cortesía y la suavidad. Y se tiene que llegar a la reprensión tajante. En estos días, ya sea en el comunismo o en el capitalismo o con los hermanos tan delicados que tenemos hoy, es seguro que igual que con Juan el Bautista, cuando usted le diga la verdad a la gente, se va a buscar problemas. O no van a venir, o se van a ir, o se van a poner bravos. Una vez, pues aquí predicamos sobre la Gran Ramera, dijimos que la Gran Ramera era la religión tradicional y se fue una familia completa. Porque yo había dicho que la religión tradicional era la Gran Ramera. ¿Y quién se los va a decir? ¿Quién se los va a decir? ¿Van a seguir en la idolatría? En la profunda y perversa idolatría que hasta la misma religión tradicional o católica se están dividiendo entre ellos porque ya es demasiado el satanismo y el homosexualismo entre ellos. Entonces, pues, es seguro que uno se va a buscar problemas. Juan no solo regañaba a los hombres porque eran malos, no solo le decía la verdad en su cara, no solo reprendía el mal, sino también mostraba a la gente cómo tenía que hacer el bien. Les decía lo que estaba mal y les decía lo que tenían que hacer para hacer las cosas bien hechas. Juan no andaba buscando diversión, Juan no andaba buscando comodidades y placeres, su único deseo era agradar y servir a Dios. Hoy faltan ambas cosas. Necesitamos tanto ministros, pastores, predicadores, maestros, como hermanos y creyentes. Necesitamos más gente como Juan el Bautista, santos, llenos de Dios. Nos tenemos que preguntar, usted y yo nos debemos preguntar, si estamos dirigiéndonos cada día a ser más como Juan el Bautista. Pero también la recompensa de Juan el Bautista en el cielo es grande y su salvación fue segura. Hoy faltan esas cosas, faltan más ministros, más pastores, más líderes, más cristianos como Juan el Bautista, como dije, santos y llenos de Dios, no solo esperando comodidades o mejorar el aspecto económico, sino siempre como Juan buscando recibir más de Dios, porque la gente de hoy solo busca a Dios para recibir. ¿Entendemos esta verdad? ¿Usted y yo entendemos esta verdad? Esta verdad de Juan el Bautista. ¿Entiende cuánto nos falta? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto me falta para llegar a lo que Él fue? ¿Eres de los que realmente quiere caminar hacia eso? ¿Cómo es la predicación de un verdadero modelo, un verdadero ministro, o un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo es su predicación? Mateo 3:2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo debe ser el mensaje de Dios que damos a la gente? Dijimos que la predicación de Juan era recta, desafiante, sin endulzantes, diciendo más bien lo que Dios quiere decir y no lo que la gente quiere oír. Porque muchos púlpitos de hoy a nivel mundial se han convertido en un lugar motivacional, una charla de motivación positiva, un asiento para la psicología, un asesoramiento comercial al estilo de redes de mercadeo y libros de emprendimiento empresarial. Se ha vuelto un lugar donde enseñan un acuerdo entre la fe del Mesías y las costumbres del mundo. Enseñan a vivir un mundo disfrazado con versículos bíblicos. Número de hombre, humanismo, número de la bestia. ¿Cuál era el tema de la prédica de Juan el Bautista? Lo leímos, el reino de los cielos y el arrepentimiento como un requisito para entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento. No su propio mensaje. Juan no llevaba su propio mensaje, no llevaba sus propias opiniones, sino un mensaje de Dios. ¿Por qué?
porque Juan el Bautista, antes de hablar a los hombres, había estado largo tiempo en el desierto, viviendo solo, sin comodidades, en comunión con Dios. Pero a un hombre así, a un creyente así, ¿cuál es el valor que le da el Rey de Reyes a un verdadero modelo de ministro y de hijo de Dios y de creyente? Mateo 3:3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas rectas. Aquí vemos el cumplimiento de Dios, de las profecías de Dios, y Juan dio el cumplimiento a la profecía de Isaías 43. Y el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista, no ha nacido hombre de mujer mayor que Juan el Bautista. Son palabras grandes, palabras gruesas. Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué le daba esa importancia universal a Juan el Bautista? ¿Por qué era tan importante según el propio Rey de Reyes y Señor de Señores? Si Juan el Bautista no hizo milagros, Juan el Bautista no hizo tantos milagros como Moisés, como Elías, como otros profetas que hicieron muchos milagros. Juan el Bautista no habla de que hizo milagros. Entonces, ¿en qué radicaba la gran importancia que le otorgaba el Señor Jesús a Juan? Nada más y nada menos que en el ser la antesala y el preámbulo de Dios hecho carne, en la importancia de su misión. Es tan importante Jesús, es tan importante entender que la importancia, la suprema importancia de nuestro Señor Jesús, que el hecho de Juan tener esa misión lo volvió el más importante de los profetas. Esa es la importancia que lo eleva por encima de todo hombre y profeta antes de él. Radica sencillamente en la gran importancia de a quién iba a anunciar. Pero imagínense al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que creó el universo y lo sostiene con el poder de su palabra, dice la Biblia, en el Nuevo Pacto. Esto no lo podía hacer cualquier persona. Tendría que ser alguien con un carácter, una espiritualidad, una humildad sin precedentes. Esa misión no era para cualquiera. ¿Sabes tú que tú tienes una misión exactamente igual que la que tuvo él, Juan el Bautista? A cada persona que le anuncias el Señor Jesús, eres el que anuncias la llegada del Rey a su vida. Tú sientes, tú entiendes, tú le das la verdadera importancia que tiene el Señor Jesús y le das la importancia extraordinaria que tiene esa misión que tú tienes. Nosotros, por la confianza, el amor que nos tiene el Señor Jesús, le decimos Jesús y Jesús y Jesús. Al alcalde, a la abogada, al político, al maestro, a los líderes religiosos le damos un título de importancia. A mí, como decía Fernando, Fernando, la iglesia de Mayín, la iglesia de Salomón, la iglesia de Angelito, acá es pastor, reverendo, apóstol, presbítero, doctor, doctora. Por la cercanía de Jesús a nuestro corazón, del Señor Jesús, le decimos Jesús. Puede que no esté mal por esa cercanía en nuestro corazón, pero no olvidemos que Él es el Rey de Reyes y Creador del universo. ¿Entiendes y respondes tú a la importancia que Él tiene? No hablo de anunciar a Jesús con un supertítulo del Señor Jesús, o Jesucristo, o Yahshua HaMashiach. Hablo de mostrarle a la gente cuánto tú sabes que vale Él para ti, dando todo por basura por amor a Él. Los cargos, los títulos, la fama, el dinero, los reconocimientos, los rencores y todo lo que hay en este mundo. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. ¿Le das con tu vida la importancia a esa misión extraordinaria? ¿Lo anuncias? ¿Qué tenía el carácter de Juan el Bautista? Que el Señor Jesús le daba importancia sobre otros hombres antes que él. Mateo 3:4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Recuerden al más grande profeta antes que el Señor Jesús, a Moisés, del cual el propio Dios dijo, Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés,
a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y saliendo los tres, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo: oíd mis palabras, dijo Jehová. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, cuando hable bien de ti tu amigo, tu hermano de fe, tu familia, tus líderes, hablen bien de ti tus papás, tus hijos, pero que el mismo Dios Todopoderoso diga esto de ti, que eres manso, que eres humilde, que eres fiel y que te va a hablar directamente. Sin embargo, la sencillez, la humildad y la santidad de Juan el Bautista era grande. Se fue a vivir al desierto, pasó su juventud en la región desértica, no lejos de su tierra natal, al oeste del Mar Muerto. Dígales a un joven que haga eso hoy. Estaba acostumbrado a la soledad, al ayuno, al silencio, lejos del mundo, de las comodidades. Su capacidad de estar concentrado en la misión terrenal que Dios le había dado, en esa misión celestial en la tierra que Dios le había dado, no tenía precedentes, nadie había hecho algo así. Aunque el ministerio de Juan el Bautista se parecía mucho al ministerio de Elías respecto a su vestimenta, vamos a ver ahorita mejor, respecto a haber vivido apartado de la gente. Usted sabe que en el caso de Elías estaba huyendo de la malvada reina Jezabel, pero en el caso de Juan el Bautista se apartó de la gente por su propia voluntad, pues como dijimos, estaba tan concentrado en su misión que no quería nada más. Él no quería más nada, él quería lo que Dios le había mandado a hacer. Necesitamos, como dijimos ahorita, más líderes, más creyentes, más hermanos como Juan el Bautista, sencillo, humilde, concentrado en su misión celestial, de predicar a Cristo, de predicar al Mesías, y no tan concentrados en el mundo, en la diversión, en la prosperidad terrenal. Ya está el gallo, dice amén. La gente del mundo, aún muchos cristianos están obsesionados con las modas, con los tatuajes, con la ostentación, la fama, el reconocimiento, la acumulación de cosas materiales, la tecnología, los placeres y todo tipo de deseos terrenales. ¿Qué tan concentrado estás tú en el mundo o en las cosas de Dios? ¿Sí? Amén, dijo el gallo. Mateo 3:5. Acudía a él la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda región del Jordán, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba. La gente estaba con sed de Dios, iban hasta donde fuera por escuchar la palabra de Dios. No había taxis en esa época, no tenían automóviles, no tenían motos, podían pasarse hasta 3 días en el campo abierto, como en la ocasión de la multiplicación de los panes y los peces. El pueblo sabía que allí había palabra de Dios, que se les iba a mostrar el Mesías, que se les iba a mostrar la vida eterna, y allá iban. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy tenemos una generación que lo que le gusta es el show, que casi Dios tiene que rogarles para que vengan a sus casas, que no oran, que no estudian la palabra, que no apoyan la obra con sus finanzas, que según ellos mismos dicen Dios los bendijo, que los sueños y los anhelos que tienen están más inclinados al mundo y a su vanagloria y a sus placeres que a las cosas del Dios Todopoderoso y que a la eternidad. La gente del pueblo iban hasta el desierto para bautizarse, para arrepentimiento. Es decir, querían estar bien delante de Dios, reconocían su naturaleza pecadora. Al bautizarse expresaban un compromiso de buscar a Dios y apartarse del mal. Pero los creyentes hoy se deben preguntar si son personas con sed de Dios. ¿Es usted una persona que tiene sed de Dios, de aprender su palabra, de estar todos los servicios semanales sin perderse la palabra específica que Dios envía para su vida personal? ¿Es usted una persona que se deleita en la alabanza y en la adoración, que siente el privilegio de colaborar económicamente con la obra de Dios y lo hace con alegría, y que vive en arrepentimiento tratando de vivir una vida con menos ego, con menos deseo de recibir solo para sí mismo cada día y en arrepentimiento a Dios? Necesitamos gente como la de Israel en aquellos tiempos, con sed de oír la palabra de Dios y de ver al Mesías. Y necesitamos también maestros, profetas, evangelistas, pastores y apóstoles como Juan el Bautista. Juan el Bautista mismo nos muestra cómo son los falsos creyentes. Mateo 3:7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió:
Camada de víboras, dicen otra generación de víboras. ¿Quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? ¿Por qué crees que Juan el Bautista trató así a los fariseos y a los saduceos? ¿Porque era grosero? No, porque él conocía el testimonio de esta gran parte de los fariseos y saduceos, porque no eran todos. Y porque Juan el Bautista era profeta y sabía por revelación que tenían en el corazón, que eran malos y lo que eran capaces de hacer. Y después lo mostraron cuando mataron al Señor Jesús. Dios conoce nuestro corazón y nuestro comportamiento. Los fariseos eran legalistas, literales, que convirtieron la ley en una carga. Los saduceos eran liberales, que negaban mucho del Antiguo Testamento. En ocasiones a los fariseos se les llamó generación de víboras, por Juan el Bautista y por Jesús, 12:34 y 23:33. Satanás es una serpiente y estos eran hijos de Satanás. Por eso les decía generación de víboras, Juan 8:44. Los fariseos eran enemigos de Cristo y aparecen con frecuencia en el libro de Mateo. Ellos eran religiosos y vivían en Israel, pero no eran hijos de Dios. Si nacemos en un garaje, eso no nos hace un automóvil. Si vamos a una congregación, el hecho solamente de ir no nos hace un creyente. Tenemos que cambiar de adentro, de corazón, ser buenos de verdad desde nuestro interior. Juan el Bautista nos muestra cómo son los verdaderos creyentes e hijos de Dios. Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo, aún de estas piedras es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está sobre la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Recordemos cuando Juan el Bautista decía antes, en el 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un requisito para acercarse al reino de los cielos es el arrepentimiento, como dijimos. En griego, el contexto griego nos habla de dar la espalda hacia donde nos dirigíamos, 180 grados, y retornar caminando hacia Dios. En hebreo significa teshuvah y tiene que ver con un nuevo renacer, como volver a lo original, a lo virgen. ¿Quién respalda a un verdadero ministro? ¿Quién respalda a un verdadero creyente? ¿Quién respalda a un verdadero hijo de Dios? Juan lo dijo en Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El que respalda a un verdadero creyente, un verdadero ministro, es el Espíritu Santo de Dios y el fuego celestial. Pero al final, ¿cuáles son las consecuencias de los malos ministros, de los malos creyentes, de los malos hijos de Dios? Mateo 3:12, dijo Juan, tiene él el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja en cambio la quemará con fuego y nunca se apagará. Al igual que Jesús, Juan lo dijo, no le crea a la gente del mundo, hay un infierno que perder y hay una eternidad que salvar, hay un cielo que ganar, hay una nueva tierra y un nuevo cielo que ganar. Juan el Bautista era un verdadero modelo de ministro, un creyente, un hijo de Dios. ¿Cómo es la verdadera predicación de un modelo de creyente y un hijo de Dios? Desafiante, cortante, de frente. ¿Cuál es el verdadero valor que le da el Rey de Reyes a un verdadero modelo ministro, hijo de Dios? Como Juan el Bautista dijo de él, no hay otro antes que él, mayor que él, pero en el reino de los cielos cualquiera puede ser mayor que él, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le daba esa importancia universal a Juan el Bautista sobre otros hombres ante él? Pues la misión y el carácter. ¿Qué tenía en su carácter Juan el Bautista que el Señor Jesús le daba tanta importancia? Era manso, humilde, concentrado en su misión celestial, despreciaba el mundo por la misión de Dios. Juan el Bautista mismo muestra cómo son los falsos creyentes, cómo son como generaciones de víboras, y nos muestra cómo son los verdaderos creyentes o hijos de Dios. Nos muestra quién respalda al verdadero creyente y ministro, que es el Espíritu Santo, y nos enseña cuáles son las consecuencias de los buenos ministros y creyentes, de los malos, a diferencia de los hijos de Dios. Pues aquí como ñapa, aunque no es el tema principal de hoy, al hablar nosotros de Elías y Juan el Bautista, no dejarlo en tantas dudas, yo quiero hablar de algunas similitudes entre Elías y Juan el Bautista, para que podamos entender y experimentar un poco esa comparación que hace la Biblia. Similitudes entre Elías y Juan el Bautista. Ambos confrontaron gobernantes malvados. Ambos confrontaron al gobierno. Elías, en 1 Reyes 18:17, podemos leer:
Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Lo puede verificar también en 1 Reyes 21, 17, 24 y 2 Reyes 1, 3, 4. Juan el Bautista, al igual que Elías, Mateo 14, 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y eso le costó la vida. Usted sabe la historia. En una fiesta, el rey Herodes prometió darle a la hija de Herodías lo que pidiera, y ella, instruida por la mamá, culebra la madre, culebra la hija, entonces la madre le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. 2. Segunda similitud. Aparte de haber confrontado a gobernantes malvados, ambos habitaron en el desierto con una alimentación, podemos decir que primitiva. Elías, Primera de Reyes 17:03. Vete y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y será que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, porque se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está junto al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Juan el Bautista, Mateo 3:1. Pero en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es el que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino y allanar los senderos. Y Juan iba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ambos tenían la misma apariencia, pues como leímos, Elías, 2 de Reyes 1:8, y ellos le respondieron: un varón velloso y ceñido con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y él le dijo: es Elías Tisbita. Ahora Juan el Bautista, Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. También ambos reprenden a Israel por la corrupción de su religión, por haber corrompido la religión. Elías, 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, y dijeron: ¿hasta cuándo vosotros van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Juan el Bautista, Lucas 3:7. Después dijo a la multitud que salía para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os advirtieron de huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir: dentro de nosotros tenemos a Abraham por padre. Bueno, usted sabe la historia, demás y demás. 5. Ambos conducen a muchos al arrepentimiento en Israel. Elías, 1 Reyes 18:30. Y Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios. Y cuando todo el pueblo se postraron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Juan el Bautista, Mateo 3:5. Entonces fue él a Jerusalén y a toda Judea y a todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ambos fueron atacados por mujeres malvadas. Elías, 1 de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses a mí, y aún más, si yo no he puesto tu persona como una de los de ellos por la mañana a esta hora. Así como él había degollado a los profetas de Baal. Juan el Bautista, Mateo 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: dame aquí la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y los que estaban con él en la mesa, y mandó a que se le diese. Y él envió y decapitó a Juan el Bautista en la cárcel, y su cabeza fue traída a la fiesta en un plato y fue dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. A José le pasó esto mismo, algo parecido. Tuvo guerra con una mujer malvada.